Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos que van del 3 al 8. Dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El tema de la viudez nunca ha sido un tema que deba tratarse con insensibilidad. Todo lo contrario, la Biblia nos ha mostrado que, puesto que Dios tiene un corazón y un trato peculiar para con las viudas, la iglesia también debe imitar el corazón del Señor respecto del cuidado que se debe tener en relación con las viudas, con estas damas que han quedado desprovistas de su marido. Y desde el principio el Señor ha dado ejemplo y ha sido nuestro ejemplo acerca de cómo se les debe tratar a las viudas que están en medio de nuestra congregación, en medio de nuestra iglesia. Y el tema que vamos a empezar en estos próximos, que vamos a empezar a partir de hoy y que vamos a estar hablando durante los próximos domingos, tiene que ver con el trato hacia las viudas, cómo tratar a las viudas de nuestra congregación. Roguemos al Señor que nos ayude a tener cuidado de ellas en medio nuestro. Principalmente entendiendo esto, que el Señor no ha dado oportunidad para que eso sea algo debatible en medio nuestro. El Señor ha dicho que se debe cuidar de las viudas y que si no se hace, el Señor nos puede castigar, nos puede disciplinar. Por tanto, tengamos un oído presto y procuremos honrar a nuestro Señor. Hoy quiero empezar a hablarles acerca de la honra a las verdaderas viudas, la honra a las verdaderas viudas. Y para poder entrar en este tema, quisiera que nosotros pudiéramos ver en un contexto amplio cómo desde el Antiguo Testamento el Señor ya ha manifestado cuál debe ser la actitud respecto de las viudas, lo cual no debería ser algo extraño en el Nuevo Testamento tampoco. Si en el Antiguo el Señor habla acerca del cuidado que se les debe tener, en el Nuevo mucho menos debería ser algo ajeno. Vamos a ver que ya desde el Antiguo este principio ha quedado marcado. Por ejemplo, notaremos cómo en los profetas Dios comunica su disgusto con la nación y en particular con los líderes de las naciones que a causa de su pecado creaban leyes no para bien de estas personas desprovistas, sino más bien para quitarle lo que todavía les queda. Eso es algo, por supuesto, terrible, porque debiendo los líderes de las naciones procurar el cuidado para con ellas, más bien estos líderes judíos no hacían más que buscar la forma de despojarlas de sus bienes. Es decir, las hacían más miserables todavía. Fíjese lo que el Señor dice por medio del profeta Isaías en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Él dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y ciertamente, este pecado, entre los otros, fue una de las causas por el que el Señor castigó duramente a la nación israelita. Sepa usted que en todo el Antiguo Testamento se ven registros de cómo Dios disciplinó a su pueblo, de cómo los esparció en todo el mundo a causa de su perversidad. Y entre las causas por las que vino ese castigo estaba esto, que no cuidaban de las viudas, sino que las despojaban de lo que les pertenecía. El pueblo finalmente siempre debía tener cuidado de sus viudas, principalmente porque la ley de Moisés también demandaba que se tuviera cuidado de ellas. Quienes piensen que la ley no dice nada al respecto están equivocados, porque la ley procuraba cuidar de las que verdaderamente eran viudas. Por ejemplo, ¿sabía usted que en el Antiguo Testamento parte de los diezmos se apartaba para las viudas? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Dice así: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Había también otras leyes que limitaban el hecho de que si en alguna cosecha
caía una parte del fruto, sencillamente no lo recogieran, sino que también se les dejara a los más necesitados. Finalmente, en la sociedad israelita, habían por lo menos estos 4 grupos de personas que Dios tenía un cuidado para con ellos. Los levitas, que eran una tribu que no recibieron ninguna heredad, sino que su porción era ¿quién? El Señor. Ellos dependían únicamente del Señor, a diferencia de las otras tribus que tenían tierras para cultivar y poder entonces disfrutar de ellas. No, los levitas, su porción fue Dios mismo. ¿Cómo Dios los sostenía? A través del sustento en el tabernáculo. Había una parte destinada para ellos también. El otro grupo son los extranjeros, estos que no eran parte de la nación israelita, pero que no se les podía limitar el hecho de que si querían pertenecer a la nación, pudieran entonces también ser de los israelitas. Obviamente tenían que participar del pacto y todo esto y cumplir con las demandas de la ley. Pero el tercer grupo del que se menciona aquí son los huérfanos. Los huérfanos, aquellos que han quedado sin padres. El Señor tiene un cuidado especial para con ellos. Y por último, las viudas. Dios también tiene un cuidado especial para estas damas que han quedado literalmente desprovistas, que han quedado solas. En el Nuevo Testamento, Dios no dejó de tener cuidado de ellas, más bien demandó que la iglesia siguiera teniendo un cuidado de ellas. En este sentido, la iglesia permaneció en una práctica que ya tenían los judíos desde la sinagoga. Estos procuraban atender a los necesitados y ya para cuando la iglesia es constituida por el Señor Jesucristo, esta práctica permanece. Y lo vemos reflejado en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando, por ejemplo, se hablaba de cómo se cuidaba de las viudas. Lamentablemente, en ese capítulo se vio cómo había un problema de distribución respecto de los alimentos a las viudas, pero eso se corrigió. Finalmente, miren cómo la iglesia tenía cuidado de estas personas, de estas damas, y de cómo entonces les sostenían en medio de la necesidad. Pero no solamente esto. Cuando Santiago habla acerca de la verdadera religión, esa religión que es pura y sin mácula, ¿qué es lo que dice él? ¿Acaso no dice que la religión pura y sin mácula es que nos guardemos del pecado, pero también señala allí que se cuiden de los huérfanos y de las viudas? Vamos a leerlo para que usted tome ahí su marcador o si lo tiene allí lo anote en su Biblia. Santiago 1:27. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y yo espero que usted entienda, por lógica, que cuando dice visitar no se refiere nada más a una visita amistosa. No, no se trata de eso. Se trata de visitarles en la necesidad y ayudarles, proveerles, sostenerles en medio de las aflicciones. Entonces, tener cuidado de ellas es sinónimo de manifestar el amor que Dios ha demandado de nosotros para con nuestro prójimo. Cuando a Jesucristo se le preguntó respecto de cuál era el mandamiento más importante, el Señor lo resumió sencillamente en esto. El primero y más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es todavía más claro el hecho de que el Señor añade a estas palabras lo siguiente: de estos dependen la ley y los profetas. El amor al prójimo. De manera que cuidando de las viudas es como nosotros venimos a manifestar ese amor. Es algo que pertenece, por supuesto, a la ley moral. Algo que sigue vigente para nosotros hoy y algo que debe ser, en el sentido correcto de la palabra, una preocupación en medio de nosotros. Algo que debe ser una prioridad, porque la ley lo demanda. ¿Cuál ley? La ley real, la ley que Dios mismo ha promulgado y la que nosotros debemos obedecer. En el contexto de este pasaje de Timoteo, capítulo 5, que es el que vamos a estar estudiando hoy, vemos cómo Pablo pasa de la forma de confrontar el pecado a estos diferentes grupos en los versículos 1 y 2. ¿Quiénes son? Los ancianos, los jóvenes, las ancianas y las jovencitas. Pasa de ello a hablar de forma más específica a otros grupos dentro de la iglesia. Se dedica ahora una buena porción de este capítulo, y fíjense que eso nos permite ver la importancia del cuidado de las viudas. El hecho de que se disponga una parte bien importante del capítulo 5 para hablar acerca del trato hacia estas damas. En el pasaje entonces que vamos a considerar, vemos que la principal afirmación que van desde los versículos 3 hasta el 8 es lo que encontramos en el versículo 3. Lo cual dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Y qué importante es esa afirmación, y tanto en aquel tiempo como en este tiempo debe ser importante para nosotros porque es el patrón que debemos seguir. Allí dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Esto nos permite hacer una pregunta ya de fondo y que vamos a procurar responder a lo largo de todos estos domingos donde vamos a tratar esta serie. ¿Hay viudas que verdaderamente no son viudas? Lógicamente, si hay una mujer cuyo esposo ha muerto, ha quedado viuda, literalmente.
Sin embargo, eso quiere decir que ya ha quedado desprovista de todo y que verdaderamente está sola. Es allá donde nosotros debemos apuntar y procurar responder a esta pregunta y ver qué es lo que Dios dice que debemos darle prioridad. Entonces, honra a las viudas que en verdad lo son. En este corto pasaje vemos una instrucción que la iglesia no debe ignorar. No podemos ignorarla, sino más bien considerar como importante y tomarlo entre nuestras prioridades para cuidar de los santos. Recordará, y eso nosotros lo mencionamos todos los domingos, hermanos, cada vez que recolectamos los diezmos y las ofrendas, de forma principal las ofrendas, ¿qué se suele decir? ¿Acaso eso es nada más para una persona? No. Nosotros vemos a lo largo de la palabra de Dios que eso está destinado para sostener a los santos, para ayudarnos en nuestras necesidades. Sí, ciertamente también el sostenimiento de los santos que se dedican a la predicación de la palabra, pero ¿y de los otros santos? Ahí entonces vemos como la Biblia nos manda que también tengamos cuidado de los santos que están en necesidad, entre ellos las viudas. Así que, hermano, cuando usted vaya también a depositar allí su ofrenda, recuerde esto, que lo que usted está dando al Señor va a servir para el sostenimiento de las viudas. Continuemos. Notemos que de no obedecer a este mandamiento, no debería ser extraño que el Señor llegara entonces a manifestar su juicio contra nosotros. ¿Qué nos hace pensar que si Dios castigó al pueblo israelita en el antiguo pacto, no nos va a castigar o a disciplinar a nosotros que somos su pueblo en el nuevo pacto? ¿Es que acaso somos un pueblo diferente? En un sentido espiritual, somos el pueblo de Dios y la disciplina de Dios va a caer sobre nosotros si nosotros no permanecemos en obediencia, si nosotros no honramos al Señor a través del cumplimiento de sus mandatos. Así que, amados hermanos, cuidemos nuestros corazones de pensar que, bueno, no, el Señor no nos va a castigar. Es que usted, amado hermano, querido visitante, ¿no se acuerda que el Señor nos disciplinó en el año 2020? Los que hayan creído que nosotros nos fuimos para nuestra casa y el templo se quedó cerrado por muchos meses y que eso no fue nada, fue casualidad. No, hermano, no piense eso. Eso fue una disciplina del Señor en todo el mundo. En todo el mundo. Y cuán afligidos nos vimos a causa de esa disciplina del Señor. Así que, si el Señor castigó a su pueblo en el antiguo pacto, no pensemos que el Señor no castigaría a su pueblo en el nuevo pacto. Vayamos entonces a entender cuáles son las palabras aquí que debemos tomar en cuenta para entender el contexto. Fíjense que allí en el versículo 3 dice, honra a las viudas. ¿Qué significa honra? En este contexto no se refiere primaria o necesariamente a lo que comúnmente ya nosotros entendemos como el respeto. Eso no quiere decir que deje de significarlo. Ciertamente se les debe respeto a las viudas. Sin embargo, lo que principalmente significa esta palabra en este contexto es dar una ayuda económica. Dar una ayuda económica o también lo podemos ver como dar un sostenimiento a nuestras hermanas viudas. Por sostenimiento podemos entender como darle alimentos, no necesariamente tiene que ser algo en moneda. Yo creo que preferencialmente en nuestro contexto podría ser alimento, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere principalmente. Y no debería descartarse la idea de que el cuidado que se les debe a las viudas también sea integral. ¿Y será que este texto del cuidado y de la honra a las viudas quiere decir entonces que si nuestras hermanas viudas no tienen cómo vestirse, nosotros no les vamos a apoyar en eso? No, el Señor ha dicho que debemos tener cuidado de ellas. Cuando el Señor habla acerca de la provisión de lo necesario para cada día, allá en Mateo capítulo 6, ¿acaso no dice que el Señor dará por añadidura estas cosas? ¿Cuáles cosas? Tengamos cuidado con eso. ¿Cuáles cosas? Comida, bebida y vestimenta. Cosas que son necesarias para la vida diaria. Eso sirve para nosotros como un enfoque de cómo debemos cuidar de nuestras viudas. No solamente tener cuidado de su alimentación, de su hidratación, si tuviéramos que utilizar un término, sino también de su vestimenta. Ayudarles en todas estas necesidades. Entonces, nuevamente, quiero usar como ejemplo lo que nosotros vemos allá en Hechos capítulo 6 y también en Hechos capítulo 2. ¿Acaso los cristianos, los primeros creyentes, no vendían sus posesiones para poder ayudar a los santos en necesidad? Quizás el texto no lo dice de forma muy explícita, pero implícitamente entendemos que se referían no solamente a las necesidades del alimento, sino a cualquier otra necesidad de las viudas en la iglesia. Lo que sigue en adelante entonces a este versículo 3, viene a ser fundamental para entender lo que viene y también para entender el problema que se estaba suscitando en la iglesia de Éfeso, por lo cual el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Al parecer había un desorden respecto del sostenimiento que se debía dar a las viudas. Parece ser que se le estaba dando prioridad a aquellas que estaban menos necesitadas y a las que, verdad, estaban más necesitadas, se les dejaba de último. Había como que un desorden en cuanto a las prioridades.
Para nosotros, esta orden no debería ser tan sorprendente en nuestro contexto. Es más normal en este tiempo que nosotros practiquemos estas cosas, pero en los tiempos del apóstol Pablo, en el momento en el que se escribió esta carta, esta instrucción sí era algo anormal para el contexto de los gentiles. Y escuche bien por qué. Para aquel entonces, las viudas pertenecían a los desheredados sociales. Eran abandonadas a su suerte. Nadie les echaba una mano. No podrían pedir ayuda ante ninguna instancia o autoridad civil. Solo les cabía la posibilidad de intuir la forma de mantener la cabeza fuera del agua. Y me gusta esa ilustración porque literalmente, valga la redundancia, ilustra cómo estaban ellas. Si usted no sabe nadar y se mete a la piscina, una piscina honda, ¿cuál es el esfuerzo que usted va a procurar hacer si no sabe nadar? Va a tratar de mantener la cabeza fuera del agua, ¿verdad? Para respirar. Básicamente así estaban haciendo las viudas en el contexto de los gentiles. Es algo metafórico para mostrar la necesidad en la que estaban las viudas. Había ciertamente una cultura griega por medio de los cuales los hijos era natural que sostuvieran a sus padres. Pero nuevamente recordemos que el contexto está hablando acerca de las viudas que no tenían hijos. En estas culturas literalmente eran abandonadas. Las que no tenían hijos, que habían perdido a su esposo y tampoco tenían hijos. La sociedad las echaba fuera, no las cuidaba. A continuación entonces, el apóstol Pablo habla acerca de tres grupos de viudas. Tres grupos de viudas. La primera de ellas, la que literalmente se quedaron sin sus esposos, pero todavía tenían a sus nietos y a sus hijos. En segundo lugar, el segundo grupo de viudas que había en la iglesia era las viudas que habían quedado sin maridos y sin hijos. Lógicamente también sin nietos. Y en tercer lugar, las viudas que se entregaban al pecado. Vamos a pasar a hablar acerca de estos tres grupos en la mañana de hoy. Y espero que a medida que vayamos avanzando, veamos cuáles son las instrucciones que se nos dan respecto de cada grupo y de cuál debe ser el trato que se debe tener para con ellas. Hablemos entonces en primer lugar de las viudas con hijos y con nietos. Esta primera categoría de viudas era un grupo al cual no se le debía colocar en las prioridades. El texto yo creo que lo podemos ver y entender de forma muy clara, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Estas viudas con hijos o nietos en ninguna manera debían ser colocadas en la lista de las prioridades, como un comentario al margen. Debemos entender que esto no debe ser así, que no deben estar en las prioridades y que verdaderamente tienen hijos y nietos. Sin embargo, si nosotros llegamos a saber de que realmente hay una familia con mucha necesidad, donde sí, los hijos y los nietos trabajan, pero no alcanza, literalmente están trabajando con las uñas y eso no les alcanza, la iglesia también debe ser piadosa. Sin embargo, estas personas no deben ocupar el lugar de la prioridad, aquello a lo que la iglesia verdaderamente debe dar cuidado en primer lugar. Ellos pasan a estar entonces quizás en un segundo o tercer plano cuando hablamos de las prioridades. Pero respecto de esto, sencillamente, de estas viudas que todavía tienen hijos y nietos, entendemos que no deben estar en primer lugar. Y esto lo decimos basados en la ley. ¿En cuál ley? Facilito, el quinto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Será que hay honra? ¿Se refiere solamente al respeto? No. Entendemos por lo que el Señor Jesucristo después le echa en cara a los fariseos que no solamente se trataba del respeto. Los fariseos y en general algunos judíos, cuando se enojaban con sus padres, ellos sencillamente decían corbán. Lo que yo pudiera darte, ya lo he apartado para el Señor. Y esto en un sentido, el Señor Jesucristo se lo dijo, ustedes están invalidando la ley. Se creen más santos por eso, pero no se dan cuenta que ustedes son unos hipócritas, desobedientes de la ley. Creen que están obedeciendo, siendo muy santos. Al dar al Señor, bueno, Señor, aquí está. Yo se lo pudiera dar a mis padres, pero no lo voy a hacer, te lo voy a dar a ti. Error. Cristo les dice, ustedes invalidan la ley. Entonces entendemos por ello que no solamente se refiere al respeto, ya lo hemos hablado en otros domingos atrás, se refiere también al sostenimiento que se les debe a los padres. Entonces, ese es el principio sobre el cual se sustenta esta ordenanza de parte de Dios dada por el apóstol Pablo. Siendo así, en la ausencia del padre, que es quien vela principalmente por el sostenimiento del hogar, pasan a ser los hijos los principales encargados de sostener a su madre. Así de claro. Queridos jóvenes, si usted en su hogar, Dios no lo quiera, pero si el Señor lo permite,
le quita a su padre, ustedes, si ya están en una edad avanzada, una edad en la que ya pueden empezar a independizarse, el Señor los coloca a ustedes como responsables. ¿Entendieron? El Señor los coloca a ustedes como responsables. Si en algún momento el Señor se lleva a su padre y su madre todavía queda allí, si ya están en una edad de independización, ustedes deben encargarse de su madre. Ahora bien, continuemos. Es necesario considerar que esto es así siempre y cuando los hijos no estén en la etapa de la niñez. ¿Entendieron? Esto es así siempre y cuando los niños no estén en la etapa de, los hijos no estén en la etapa de la niñez. Los hijos y nietos que describe aquí el apóstol Pablo son los que ya están en una etapa o vida en la que pueden empezar a trabajar. ¿Qué edad es eso? No nos vamos a poner a especular aquí en este momento. Sencillamente, si ya está en la capacidad de invertir sus manos para poder obtener algún beneficio económico, ya usted entonces puede empezar a sostener y a cuidar a su familia. Miren, hermano, yo creo que nosotros conocemos experiencias o de casos donde en familias ya un joven empezó a trabajar desde los 15 años. Conozco un joven hermano que por la necesidad que había en su familia desde los 15 ya tenía que empezar a trabajar, haciendo cualquier cosa. Lo que hoy algunos no quieren hacer, a este hermano le tocó hacerlo. Y empezar entonces desde joven a sostener a su familia. Entonces, es esto lo que nosotros debemos considerar de esta primera parte. Precisamente por esta razón podemos entender que por qué Pablo no considera en esta categoría a las viudas como verdaderamente viudas. Porque todavía tienen a sus hijos. Porque aún no están ni han quedado solas. Lo mismo sucede para las damas que no necesariamente quedaron viudas, sino que por causa del divorcio ya no tienen maridos. Han quedado desprovistas. Ciertamente, si hay alguna dama aquí que es creyente y su esposo no consintió en seguir viviendo con ella, aquí ciertamente hay una ley que resguarda eso. En la sociedad hay una ley que resguarda el cuidado que todavía deben tener estos caballeros, estos hombres de su ex esposa, pero también de sus hijos. Sin embargo, ¿y qué pasa si no lo hace? Si sus hijos son todavía muy niños, ¿la iglesia va a ser a la vista gorda, va a cerrar sus ojos? No, pero entendemos entonces que esto es momentáneo. Los hijos tienen muchísimo que agradecer a los padres, muchísimo que agradecer a los padres. Y en tales situaciones tienen una oportunidad hermosa para devolverles un poco de lo mucho que sus padres ya le han dado. Tan solamente un poco de lo mucho que ya le han dado. Esto debería ser una prioridad en sus vidas. Siempre debe ser una prioridad. Si se llegaran a encontrar en la disyuntiva, y para que nosotros sepamos cómo aplicar esto, si alguno de los hijos, lógicamente yo creo que aquí todos somos hijos, si algún hijo que todavía tiene sus padres se encuentra en la disyuntiva de si comprar un televisor o un teléfono X, última generación, o sostener a su madre, la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es obvia, sostener a las madres. Eso nos lleva entonces, en segundo lugar, a las viudas sin hijos ni nietos. Estas son las que verdaderamente son viudas. Estas son las que verdaderamente han quedado desprovistas. No totalmente desprovistas porque finalmente Dios cuida de ellas, ¿verdad? Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero en un sentido de responsabilidad familiar, ciertamente estas damas han quedado desprovistas. Han quedado solas. El apóstol da 3 características de esta viuda y no debe ser de poca importancia para nosotros. Ahí el apóstol escribe las siguientes cosas respecto de estas viudas. En primer lugar, está sola. En segundo lugar, espera en Dios. Y en tercer lugar, es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Esas 3 características, amados hermanos, deberían ser naturales de una mujer que verdaderamente ha quedado viuda. Cuando hay una viuda que literalmente quedó sin hijos, sin nietos, pero no se dedica a la oración, no se dedica a estas prácticas piadosas, hay algo extraño allí. Algo por lo que se debe ver muy bien. Porque lo natural es que si una viuda que es verdaderamente creyente ha quedado totalmente desprovista, lo más natural es que se enfoque en estas actividades piadosas. Y en el tercer grupo nosotros vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Pero lo natural es que si una viuda realmente ha quedado sola y esta es piadosa, es decir, creyente, se dedique a orar al Señor, a depender de Él y a ser diligente en estas súplicas día y noche. Estas no son las únicas características a considerar para saber quiénes deben ser colocadas en las prioridades o no, porque vamos a ver en los siguientes versículos que el apóstol Pablo añade el hecho de que estas deben tener ¿qué? Buen testimonio de los demás. Y eso lo vemos en el versículo 9 y 10. Vamos a leerlo, por favor. 1 Timoteo 5, del 9 al 10.
sea puesta en la lista solo la viuda solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces nos damos cuenta que no es solamente orar, ¿verdad? Aquí el Señor añade otras características de una verdadera viuda que deben ser vistas primeramente para saber si pueden ser colocadas en las prioridades. Un posible ejemplo de una viuda que quedó sin hijos y sin nietos lo vamos a ver en los evangelios con una dama que los evangelios llaman como la profetisa Ana. ¿Se acuerda usted de ella? Ella recibió el privilegio grandísimo de ver al Mesías. Lucas, capítulo 2, versículos 36 y 37 dice, estaban también allí en el templo Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. O sea que ya era verdaderamente avanzada en edad y había quedado viuda desde hace 84 años y no se apartaba del templo. ¿Y qué hacía allí? Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta era una dama verdaderamente viuda que se entregó al Señor, al servicio. Es a este grupo de viudas a quienes Dios manda que se les honre, porque verdaderamente lo son, que sean colocadas en esa lista de prioridades. Dios ha determinado manifestar su gracia en la vida de estas damas desprovistas por medio del cuidado de la iglesia. Espero que haya escuchado bien eso. Dios ha determinado usar la vía de la iglesia para el sostenimiento de estas verdaderamente viudas. Así decidió obrar Dios. ¿Entendió eso? Siendo así, esto no debería ser algo que la iglesia deba considerar como secundario o de tercer orden, sino primario. Estas deben ser las prioridades. No debería prestarse a discusión. Esto sencillamente debe aplicarse porque son los mandatos de Dios. Ciertamente Dios se puede valer de cualquier otro medio para proveer a estas damas. Hay casos, nosotros conocemos que en nuestra sociedad el Estado ha apartado algún tipo de subsidio para sostener a los que son de avanzada edad o inclusive a las viudas. Sin embargo, tenemos que decir respecto de este punto que entre la iglesia y el Estado, ¿saben a quién Dios hace más responsable? A la iglesia. Hablando de las viudas dentro de la iglesia, ¿no? Ojo. Hablando de nuestras viudas. Dios nos va a hacer más responsable de nuestras viudas de lo que ha hecho responsable al Estado. Eso nos lleva entonces, en tercer lugar, a las viudas que se entregan a los placeres. Este tercer grupo se menciona acerca de estas damas. Sí, son viudas. Son viudas, son damas que quedaron sin sus maridos. Pues. Literalmente la Biblia las señala ahí como viudas. Pero aunque son viudas, no tienen derecho por causa del pecado que llevan. No tienen ningún derecho a exigir que se les sostenga precisamente por la vida de pecado que llevan. Eso está sonando muy duro. Pero yo espero que usted pueda ver no la dureza, sino más bien la justicia que el Señor está manifestando por medio de las palabras del apóstol Pablo, versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Eso debe ser importante para nosotros al momento de tratar de explicar y aplicar este texto. Pablo las describe como quienes se entregan a los placeres. Y a pesar de que los placeres, este término no es tan detallado, nosotros por los versículos siguientes podemos tener ya una idea de qué tipo de placeres se refiere. Pablo habla más adelante de viudas que se entregan a los chismes, que son entrometidas, entre otras cosas. Esta quizás pueda ser alguna referencia. Sin embargo, vamos a ver que las palabras placeres o la palabra placeres denota aquí a la persona que lleva una vida de placer sin pensar en lo que es bueno o malo. Es decir, son damas que quedaron desprovistas, pero que viven una vida de libertinaje. Yo espero que usted entienda esa palabra, libertinaje. Creen que pueden hacer lo que quieran. Eso me hace recordar un proverbio, o era en Eclesiastés, donde Salomón le dice, joven, disfruta de todo lo que tú quieras, da placer a tu vista, haz todo lo que tú quieras. ¿Y así termina Salomón? No, Salomón dice, pero debes saber esto, que el Señor te va a demandar cuenta de todo eso que tú has hecho. Las viudas que se entregan a los placeres son damas o mujeres que no le prestaron atención a nada de lo que el Señor dice en su palabra, sino que sencillamente hicieron cuanto quisieron y empezaron a vivir vidas pecaminosas.
algo que nos debe quedar muy claro por la segunda cláusula de este texto, o la segunda parte de este versículo, es que esta categoría de viudas no son cristianas. ¿Entendió eso? Son viudas que están dentro de la iglesia, pero no son cristianas. ¿Por qué decimos eso? Porque las personas que se entregan a los placeres, sean hombres, mujeres, dan evidencia de una vida que todavía no ha sido regenerada. Las personas que viviendo están muertas es una expresión que se alude, o que mejor dicho, alude al hecho de que esa persona, aunque está viva, aunque anda y camina, espiritualmente está ¿qué? Muerta. Y para que nos quede claro, ese tipo de expresiones ya el apóstol Pablo lo ha usado antes. No le dijo a los efesios allá en el capítulo 2, y él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Así que Pablo vuelve a utilizar la misma ilustración, o la misma expresión, perdón, para aludir al hecho de que aunque estas damas, aunque estas viudas estaban dentro de la iglesia, realmente no habían sido regeneradas. No estaban dentro del grupo de los creyentes que verdaderamente habían sido salvos. Por tanto, son damas que por la vida de pecado que llevan y al hecho de que dan evidencia de que no han nacido nuevos, no se les debe colocar en las prioridades. Comenta un pastor que lejos de ser sostenidas por la iglesia, hablando de estas viudas pecaminosas, lejos de ser sostenidas por la iglesia, tales mujeres necesitan ser abandonadas a las consecuencias de su pecado. ¿Escuchó eso? En vez de ser sostenidas por la iglesia, estas damas deben ser abandonadas a las consecuencias de su pecado. Su situación desesperada pudiera ser un castigo divino que las lleve finalmente al arrepentimiento. ¿O es que acaso no hemos visto que el Señor ya ha hecho eso? Por ejemplo, cuando se habla de la disciplina de la iglesia, el tercer paso, el Señor demanda que cuando alguien no escucha a la iglesia, finalmente, sea expulsado. 1 Corintios capítulo 5 también habla del hecho de que sea expulsado de la iglesia y entregado a Satanás. ¿Y qué hace el Señor con eso? ¿Lo deja ahí ya? No, si el Señor lo ha preservado para salvación o lo ha destinado desde antes de la fundación del mundo para salvación, ese tipo de castigo va a servir para traerlo nuevamente al Señor. Entonces, en este caso, nosotros vemos que antes que darle prioridad en su sostenimiento, la iglesia sencillamente debe dejarlas en su abandono del pecado. La premisa bíblica que nos permite saber que no se les debe sostener a tal categoría de viudas es que los recursos del reino no se utilizan para sostener un estilo de vida pecaminoso. Suena duro, pero amados hermanos, lo que Dios nos ha dado son los recursos del reino de Dios. Y el Señor nos ha llamado a nosotros, su iglesia, como administradores. Nosotros no podemos utilizar los recursos del reino de Dios para avalar vidas de pecado. Ahí en otras palabras, el Señor está diciendo por medio del apóstol Pablo, ellas no son viudas verdaderamente. Aunque son literalmente viudas, por su vida de pecado dan evidencia de que no se les debe ayudar en nada, porque no quieren honrar a Dios. No cuentan con buen testimonio. Abandónenla a su vida de pecado. Finalmente, entre los tres grupos, las únicas damas que deben ser colocadas en la lista de prioridades, ¿quiénes son? Lógicamente, el segundo grupo de viudas, aquellas que literalmente han quedado solas. Las damas que hayan quedado sin esposo, como ya lo dijimos hace un momento, pero que tienen hijos pequeños, hijos que están en la etapa de la niñez, también deben ser colocadas entre estas damas con prioridades. Pero esto va a ser momentáneo. ¿Hasta qué momento se les debe ayudar? Hasta que sus hijos ya estén en una etapa de adultez. O, en segundo lugar, como lo vemos versículos más adelante, como se demanda de las viudas jóvenes, que se casen. Esa es la solución. Que se vuelva a casar nuevamente. Que tenga hijos, que gobierne bien su casa. Esa es la demanda del Señor. Hasta ese momento la iglesia debe tener cuidado de ellos. O hasta que sus hijos realmente alcancen una edad en la que ya pueden independizarse o trabajar, o hasta que se casen nuevamente. Notemos que los últimos dos versículos, vamos a leerlo por favor, el 7 y el 8. Dice, manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entendemos por estos dos versículos que son instrucciones respecto de cómo nosotros debemos aplicar estas normas que el Señor nos ha dejado por medio del apóstol. Deben ser obedecidas en la iglesia. Y en primer lugar, versículo 7, estas cosas deben ser mandadas. Deben ser mandadas. Es decir, que son, hermano, esto no es, bueno, podemos considerarlo. No. Alguien dice por allá, no, Dios no obliga a nadie. ¿Seguro? Estos mandatos, hermanos, son obligatorios en la iglesia. Son esas cosas que nosotros entendemos por ley. Está en el mismo plano de mandamientos como los de honra a tu padre y a tu madre. Al mismo tiempo, el Señor también dice, tengan cuidado de las viudas. Trátenlas bien. Sean colocadas en prioridad estas que ya se han venido mencionando.
Entonces, esto es un mandamiento obligatorio en la iglesia y se deben tener entonces estos principios señalados, porque lo dice desde el versículo 3. Honra a las viudas, que en verdad lo son. El resultado final es que quienes obedezcan esto serán ¿qué? Irreprensibles. Y aquí entendemos que no solamente se refiere a las viudas, sino también a quién. ¿A quién debía mandar Timoteo estas cosas? A la iglesia. Esto era tanto a la iglesia como a Timoteo como a las viudas que pertenecían a la iglesia. Al aplicar estos mandamientos, vendrían a ser irreprensibles. Por otro lado, según el versículo 8, podemos ver una advertencia contra quienes se niegan a obedecer este mandamiento. Hay bendiciones para los que obedecen el mandamiento del trato hacia las viudas, pero no crean que no va a haber consecuencias si se deciden desobedecer. Fíjense lo que dice el versículo 8. Lo leemos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Podemos ver entonces aquí una advertencia contra quienes se niegan a obedecer este mandamiento. Los que no quieran obedecer a estos mandatos, tanto con las viudas que no son familiares, como también las que sí son, es decir, en cuanto al cuidado de ellas, no solamente vienen a ser reprensibles, sino también personas que niegan su fe, cayendo en una condición peor que la de un incrédulo. Sea que en la iglesia haya alguien que tenga viudas en su familia o que no sea viuda, o que no sea parte de su familia, pero sí es una viuda que pertenece a la iglesia, quienes no obedezcan estos mandamientos no solamente vienen a ser reprensibles, sino que también vienen a negar su fe. Comenta el pastor MacArthur lo siguiente, que cualquiera que no obedece este mandato es culpable de, en primer lugar, negar el principio del amor cristiano. ¿Recuerdan lo que dijimos hace un rato? ¿Cuál es, en segundo lugar, el mandamiento que el Señor nos ha dado? Ama a tu prójimo como a ti mismo. De esto dependen la ley y los profetas. Cuando nosotros no aplicamos este mandamiento, estamos desobedeciendo ese segundo gran mandamiento, que es amar a nuestro prójimo. ¿Qué dice Juan 13:35? Vamos a leerlo rapidito. Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De manera que no solamente vendremos a ser irreprensibles si llegamos a desobedecer este mandato, sino que también venimos a ser de mal testimonio frente al mundo. No nos conocerán como personas que se aman, nos conocerán como personas que se odian. Sí, hermano, así literalmente, que se odian, porque si no se aman, se odian, por lógica. En segundo lugar, si nosotros venimos a negar este mandamiento o a desobedecerlo, venimos a ser peor que un incrédulo, como se dijo hace un momento. La mayoría de los paganos cumplían este deber por naturaleza. Los que no eran cristianos, la mayoría de los paganos que tenían a su madre viva, pero ya su padre había muerto, es decir, que su madre había quedado viuda, ellos por naturaleza sostenían a sus viudas. Así que los creyentes que tienen el mandato y el poder de Dios para cumplirlo y no lo hacen, se comportan peor que los paganos. Ellos por naturaleza hacen eso. Ellos por naturaleza cuidan, o estos paganos en aquel tiempo por naturaleza cuidaban a sus viudas. Pero si la iglesia no lo hace, es peor que ellos, que no conocen al Señor. Lo más natural de alguien que ha creído es que obedezca este mandato, pues es un reflejo del amor de Dios. Quienes no lo obedezcan están en un muy grave peligro de ser considerados como falsos, pues así se aplica verdaderamente el principio de Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si nosotros decimos que somos cristianos, esa profesión debe ser sostenida ¿por qué? Por obras, por la obediencia a esa ley real que el Señor nos ha dado. Vamos a manifestar que el amor de Dios verdaderamente ha nacido en nosotros, en el cuidado de nuestras viudas. Así que en conclusión, hermanos, yo espero que esto haya quedado claro y que sea ahora una prioridad en nuestra iglesia. Como iglesia, quizás somos nuevos en la forma de aplicar este mandato, por lo cual se requiere que nos dispongamos a darle prioridad en medio nuestro, en medio de nosotros como iglesia local. Esto debe ser una de las prioridades para que así entonces honremos a Dios. Esto demanda de nosotros confianza en el Señor. Alguien dirá, hermano, ¿y cómo en esta situación en la que estamos vamos a poder honrar a las viudas que en verdad lo son? Eso demanda confianza en el Señor. Demanda que confiemos en el Señor. Porque si el Señor lo ha mandado,
nosotros debemos procurar cumplirlo, a pesar del contexto en el que nosotros estamos. Entonces demanda confianza, fe, pero también que tengamos un corazón como el de Dios para honrar a las viudas que en verdad lo son. Entonces esto nos llama como iglesia a evaluar bien a las que en verdad son viudas, a quienes verdaderamente deben estar en una lista como esta. Procuremos entonces seguir prestando atención en los próximos sermones de cómo debe ser el cuidado hacia las viudas. Amén. Voy a invitar a que se coloque.